que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y en el marco del programa Euroclima. Queremos darle la cordial bienvenida a todos ustedes y bueno, para comenzar con la sesión de apertura, queremos darle la palabra, nos acompaña en la mesa principal el señor decano José Guillermo García Izaza, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña el señor Mark Shrina, primer secretario responsable del grupo de Green Diplomacy de la sección política de la delegación de la Unión Europea en Colombia. De igual manera nos acompaña María Laura Rojas, ella viene de la Coordinación de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Y Luis Miguel Galindo Paliza, que es el director jefe de la Unidad de Cambio Climático de la CEPAL. Para dar inicio queremos darle la palabra al señor decano José Guillermo García Izaza. Señor Mark Shrina, el primer secretario responsable del grupo de diplomacia de la sección política de la delegación de la Unión Europea en Colombia, señor Luis Miguel Galindo, jefe de la Unidad de Cambio Climático de la CEPAL, señora María Laura Rojas, coordinadora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, señores y señoras estudiantes también de nuestra facultad, reciban todos nuestro más cordial saludo. Decirles que nos alegra tenerlos en Colombia, en nuestra ciudad capital y en este caso concreto en la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad que tanto apreciamos. Quiero señalarles que este programa se realiza en el marco de un trabajo conjunto que estamos promoviendo nuestra facultad con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con el propósito de desarrollar distintos tipos de programas que, por un lado, permitan hacer la labor que la CEPAL usualmente hace, pero también que permitan que esa labor se desarrolle también, no solo en Santiago, no solo en México, sino también en Bogotá. El tema en esta ocasión es un tema obviamente para todos es de gran relevancia, es un tema sustantivo del siglo XXI, el tema del cambio climático. Y esta actividad que se va a desarrollar en estos días y más tarde en el mes de septiembre tiene que ver justamente con ese debate fundamental que se va a desarrollar en el mes de diciembre en la ciudad de París, la cumbre del cambio climático, que debe servir para que obviamente se construyan verdaderas decisiones políticas, pero esas decisiones políticas no deben competir solamente a las grandes economías del mundo. Esas decisiones políticas también deben involucrar de manera seria, de manera responsable a los países que están en proceso de ascenso económico o en proceso de transformación para salir del subdesarrollo. Porque el problema del cambio climático es un problema que en gran medida ha sido generado por los seres humanos y es un problema que debemos resolver los seres humanos. Yo creo que ahí es fundamental la cultura. Yo miro cómo en Colombia se trata este tema y todavía les digo, me da la impresión que se aborda, que se estudia todavía de manera muy superficial. Todavía aparece como un tema de románticos, cuando debería ser un tema sustantivo de la política pública. Así que yo celebro que este programa se realice en Bogotá y espero que todos los que estamos acá interesados por el tema sigamos trabajando sistemáticamente para que entre sólidamente en nuestras culturas, en nuestras prácticas cotidianas.
El tema del ambiente es un problema de todos los días. Permítanme entonces saludarlos, darles una bienvenida, alegrarme de que estemos acá en este trabajo y desear para todos y todas que el resultado de este esfuerzo sea muy fructífero, no solo para ustedes en su vida profesional, sino para los países de América Latina y el Caribe en sus políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, señor decano. A continuación tiene la palabra Mark China, primer secretario y responsable del grupo de Green Diplomacy de la sección política de la delegación de la Unión Europea en Colombia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Me encanta siempre que aquí en Colombia y en América Latina la gente siempre responde al buenos días. Muy bien. Bueno, ¿por qué estoy aquí yo? Bueno, primero en representancia de la Unión Europea, porque es un programa financiado Euroclima por la Unión Europea, y para tratar un poco los temas por lo cual estamos aquí. Y de hecho saludo a los colegas del decano que nos hace el favor de recibirnos aquí, el colega jefe de unidad de la CEPAL y la colega María Laura de la Cancillería y otros colegas de las autoridades públicas, estudiantes y personas interesadas en el asunto de cambio climático. Primero voy a darles un poco de los antecedentes institucionales y después hablar de temas más sustantivos, que son la parte política, la parte de cooperación y la parte de comercio, que involucra e integra a la Unión Europea en su trabajo en América Latina en el asunto de cambio climático. Entonces, primero, la parte institucional. Nosotros, como Unión Europea, en nuestras interlocuciones con América Latina, siempre hemos dado mucha importancia al tema de cambio climático. Eso empezó en el 2008, cuando empezaron las primeras cumbres entre la Unión Europea y América Latina, y allá se decidió instaurar este programa de cooperación basado en el conocimiento, que es Euroclima. Entonces eso empezó en 2010 con su primera fase, que era una fase más de capacitación, y en 2014, cuando pasamos a la segunda fase, eso ha avanzado un poco más hacia un diálogo de políticas públicas. Y eso lo que buscamos es la transición hacia un crecimiento verde y más sostenible. Es que las economías, visto el asunto de cambio climático, tienen que cambiar para enfrentar ese reto. Entonces, en eso estamos y estamos en la mitad de la segunda fase aquí, que buscamos la sostenibilidad, y por eso hacemos esos diálogos, porque digamos que es principalmente cooperación al desarrollo, pero queremos avanzar junto a todos ustedes a unas economías más del mismo nivel, y por eso tratarnos más de socios. Entonces, eso es la parte de Euroclima y el trabajo en la sustancia de la Unión Europea con los demás países de América Latina. Empezando por la cooperación. Este año, por ejemplo, es el Año Europeo del Desarrollo, porque este año es importante a nivel mundial por todas las negociaciones internacionales que hay, la Agenda de Desarrollo que se va a celebrar en la cumbre en Naciones Unidas en septiembre, y obviamente, como todos saben, la cumbre de París sobre el cambio climático en diciembre. Y lo que buscamos es justamente hacer ese enfoque en un desarrollo sostenible, integral y siempre humano. Eso es muy importante para nosotros. La cooperación, ¿a dónde nos quiere llegar? Obviamente, hay la parte de comercio, y la Unión Europea cree en comercio libre pero justo.
Entonces, por ejemplo, en el acuerdo comercial que tiene la Unión Europea con Colombia, es la primera vez que hay un capítulo dedicado al desarrollo sostenible. Entonces buscamos crecimiento verde, que las empresas sean más sostenibles, energías verdes, renovables, y eso es muy importante porque obviamente cuando se hacen negociaciones a nivel internacional, allá es entre los gobiernos, entre los estados, pero el sector privado también tiene un papel muy importante para ayudarnos todos a enfrentarnos a ese reto, porque los gobiernos pueden decidir, pero en la práctica es la sociedad civil y el sector privado que implementan también. Y finalmente, la parte política. A mí me da mucho gusto estar en esa facultad, porque justamente yo de formación en mi trabajo de ciencias económicas sé y hago muy poco. Pero me parece muy importante estar aquí porque justamente el cambio climático es un asunto de importancia estratégica. No es solo económico, no es solo ambiental, pero es muy político al mismo tiempo. Y de hecho, yo en mi trabajo en la delegación aquí en Colombia he sido designado como punto focal para el cambio climático, pero yo vengo de la sección política. Y entonces, para que ustedes tengan esa idea, que sí, en esa capacitación va a ser bastante técnica, pero la prioridad política tiene que estar siempre en nuestras mentes. Y este año, obviamente, hemos tomado esa decisión como Unión Europea a partir de los cancilleres, que en enero y hace una semana más o menos, los cancilleres hicieron declaraciones en sus conclusiones cuando se reúnen, que eso es un asunto estratégico muy importante que ellos tienen que tomar como su prioridad. Y quería resaltar como 2 puntos que los cancilleres han tratado en sus discusiones. Uno, como decíamos, que todo eso es para empezar, o más bien continuar, en nuestro camino hacia un modelo económico más sostenible. Y eso también, y es relevante en América Latina y en Colombia, que esa noción de enfrentarnos a los retos de cambio climático, que son como la sequía, los recursos naturales, eso tiene una dimensión también de seguridad y de prevención de conflicto, porque en un futuro quizás no muy lejano vamos a tener que enfrentarnos a esos asuntos y de hecho eso es algo que nos puede afectar. Y entonces les deseo un muy buen curso. Yo les acompaño hoy porque, como he dicho, la parte técnica es regular. Y entonces bienvenidos todos y les deseo un muy buen curso. Gracias. Muchas gracias, Marc. A continuación le doy la palabra a Maya Laura Rojas, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Buenos días a todos. Saludo al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, a Marc Shihira de la Unión Europea y a Luis Miguel Galindo, jefe de la Unidad de Cambio Climático de la CEPAL, y por supuesto a todos los participantes en este curso internacional que incluye estudiantes de la universidad, hay personas aquí del gobierno y las personas que puedan estar viendo también este curso internacional en internet. Hay unos puntos en particular que quiero resaltar hoy para este taller. Yo creo que, como ya han dicho un poquito antes y como evidencia de hecho que se esté realizando este taller, la evidencia de que hay una necesidad urgentísima de acción para enfrentar al cambio climático es cada vez más evidente. Y lo que es interesante es que no es cada vez más evidente solo en la comunidad científica, porque en la comunidad científica lo es hace ya varios años, sino que, por ejemplo, como decía Marc, también se está convirtiendo ya cada vez más en un asunto de prioridad de política global en los gobiernos a nivel regional y a nivel global. Y este año es muy importante en ese sentido por la conferencia que hay a final de año, que ya voy para allá. Todos sabemos que espero, digamos, que ya sea claro que las consecuencias del cambio climático
son devastadoras y son irreversibles. Colombia, por ejemplo, es un país supremamente vulnerable. Ustedes lo han visto ya con el fenómeno de la niña hace unos años, recientemente, con fenómenos de sequías también en el país. Entonces digamos que es un fenómeno que nosotros sentimos muy de cerca, incluso si en Bogotá estamos de todas maneras un poquito más aislados de eso en algunos de los sectores de la ciudad, pero digamos que el país es vulnerable a este tema y todos podemos ver cómo está afectando. Y este curso internacional es supremamente oportuno por 3 razones principales, creo yo. La primera, por la relevancia del tema en la comunidad científica y en los gobiernos y en los demás actores. La segunda, porque como decía el decano, este año, a final de año, es la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. No sé a cuántas personas de acá les suena raro ese tema o si todos están familiarizados con eso, pero puedo explicar muy brevemente. Naciones Unidas tiene una convención que se llama Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que dicta, digamos, unas obligaciones y unos lineamientos de lo que los estados deberían hacer para enfrentar el tema. Esa convención tiene además un protocolo que seguramente han escuchado porque es más famoso que la convención, que es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto establece reducción de emisiones de gases de efecto invernadero solamente para los países desarrollados. Y lo que estamos negociando ahora es, ojalá en la posición de Colombia, un protocolo nuevo que involucre a todos los países del mundo y no solamente los países desarrollados. Eso incluye a Colombia también, por supuesto, pero también a otros países en desarrollo muy grandes también que tienen en este momento la mayor parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y una tercera razón por la que es también oportuno este taller en este momento es porque no sé si ustedes tal vez vieron en las noticias que el pasado 20 de julio en el discurso de instalación ante el Congreso el presidente Santos anunció cuál va a ser el compromiso de Colombia en mitigación digamos, en este año y hacia la implementación del nuevo acuerdo, que consiste en una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 20% con respecto a la línea base proyectada a 2030. Eso tiene una cantidad de cosas técnicas, pero el punto es que Colombia, después de un trabajo técnico, político y de socialización muy importante, adelantado, por supuesto, y liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha logrado concertar esta meta, que a finales de agosto vamos a presentar ante la Convención, y que junto con las demás metas de todos los demás países que deberían estar presentando las suyas y que hasta ahora 47 han presentado, bueno, 47 contando la Unión Europea como uno, han presentado sus metas, deberían sumar un esfuerzo lo suficientemente grande para que la respuesta al cambio climático sea la que necesitamos que sea. Y lo que creo también que es muy importante, y el decano lo mencionaba, es que esta nueva negociación a lo que le apunta es que haya un involucramiento de todos los países y no únicamente los países más grandes. Y como les decía, eso involucra a Colombia. Pero digamos que eso es en términos de cuánto se amplía el debate en el nivel multilateral, pero es muy importante también que el debate y el involucramiento de actores se amplíe a nivel nacional y local. Y creo que eso es uno de los temas más importantes que tienen que ver con este taller, porque eso está directamente relacionado con la escala que necesitamos de cambio para lograr que el cambio climático ya va a tener unos efectos devastadores en todo caso, pero digamos tratar de que no continúe esta senda, digamos, de emisiones que va a tener unos resultados catastróficos y lograr detener un poco, digamos, las emisiones y detener un poquito los efectos adversos que podemos prever que vienen. Y eso implica directamente cuál es el modelo económico con el que opera el mundo en este momento. Y el modelo económico en la mayoría de los países es en sí mismo insostenible. Y es por eso que la escala del cambio es enorme, y es por eso que el involucramiento de todos los actores, no solamente estatales, es absolutamente fundamental. Entonces, yo creo que el reto que tenemos y el reto que tiene este taller es que esa conciencia de la importancia de este tema y de la urgencia de la acción permee todos los niveles de acción posibles. Y eso los involucra a ustedes y a mí como individuos, desde nuestros hábitos en la casa y en lo que compramos y dónde votamos y etcétera, hasta la conferencia de las partes en París, digamos que es el ámbito más multilateral y global al que podríamos en este momento apuntarle, pero involucra también sociedad civil, involucra por supuesto el sector privado, involucra una cantidad de actores que en este momento están empezando a entender y a involucrarse con que este es un tema realmente muy importante. Yo añadiría a unas 2 conclusiones del decano que me parecieron muy oportunas, que
no solamente este debe convertirse en un tema sustantivo de política pública, sino que tiene que convertirse en una política de Estado. En este momento, hasta ahora, en el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos, se incluyó una estrategia de crecimiento verde. Y eso es un avance muy importante en Colombia, pero es una política, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo pues expira en 4 años cuando termine el tiempo del gobierno. Y lo que sería ideal es que se convierta en una política de Estado mediante ley del Congreso que permee la toma de decisiones en adelante, que involucren, digamos, una conciencia de qué es lo que está pasando con el medio ambiente y con el cambio climático. Yo cierro entonces como con ese reto, deseándoles también que el taller sea muy fructífero y digamos, invitándolos a que de lo que depende que el taller sea fructífero en realidad es de ustedes y de lo que ustedes vayan a hacer con esta información cuando salgan de este curso internacional. Si ustedes toman una cantidad de apuntes bien tomados y guardan las carpetas, con este curso internacional, digamos, no pasa mucho más. Pero aquí hay estudiantes, aquí hay personas del gobierno, no sé qué otro tipo de participantes haya en este taller, pero con seguridad todos pueden tomar esta información y hacer algo cuando salgan de este taller que tendría un impacto a la escala que ustedes puedan y que será muy bienvenido para los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, María Laura. A continuación le damos la palabra a Luis Miguel Galindo, jefe de la Unidad de Cambio Climático de la CEPAL. Bueno, muchas gracias por su presencia. En primer lugar, quisiera agradecerle a José Guillermo García y Casa, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, a Mark Schrica, de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, y a María Laura Rojas, coordinadora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Y también a todos ustedes su presencia en este curso. Yo solamente quisiera decir un par de cosas sobre el programa y sobre la idea de, coincido con lo que ya plantearon los ponentes anteriores a mí. Creo que la importancia de lo que estamos viviendo hoy es quizá algo que no se ha visto en muchos años. Esto que en la jerga ambiental o climática se llama los IPCCs, significa que básicamente de aquí a diciembre de este año, el conjunto de los países van a poner sus metas de mitigación sobre la mesa. Y hay una clara discusión de si van a ser obligatorias, qué tan obligatorias son, qué significa esto. Pero en realidad poner sobre la mesa para que se discutan en París estas metas de mitigación lleva a la discusión inmediata casi de cuál va a ser la política pública que va a permitir cumplir esas metas, pero también el pensamiento de cuál es el estilo de desarrollo que tiene cada país para alcanzar estos resultados. Creo que en ese sentido es muy probable que lo que vayamos a ver en París es un cambio de época y crecientemente se va a ir convirtiendo esta discusión de emisiones, de mitigación, de adaptación en un tema de estilo de desarrollo y en una política de Estado de largo plazo. No es posible realizar al mismo tiempo absorber los impactos del cambio climático, adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y realizar los procesos de mitigación si no pensamos que la magnitud de estos cambios van a impactar el estilo de desarrollo. Pero, y en eso entra el programa que estamos hablando aquí, el programa de Bolivia, en realidad para que América Latina, que es una región de ingresos medios, pueda avanzar en esta dirección, necesita claramente un conocimiento de la sociedad civil, pero también necesitamos gente crecientemente informada que pueda contribuir al acuerdo político, pero con base en conocimientos técnicos adecuados. Esta discusión que ya se mencionaba de la idea de decir, bueno, en realidad sobre una línea base voy a reducir 10, 20 o 30%, lleva claramente a la discusión inmediata de cuál es la línea base, cómo se generan, cuáles son los procesos de mitigación, etc. Y parte de estos cursos que estamos iniciando es todo un proceso de capacitación en la región para tratar de formar gente técnicamente sólida en estos temas, que permita y provea insumos a esta discusión política, porque creo que lo relevante para alcanzar un acuerdo en París y en las subsecuentes COPs pasa por la idea de reconocer que tiene que ser un acuerdo global, porque el tema es global. 2, reconocer que es un acuerdo con responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, y en el cual, para conseguir esto, necesitamos que América Latina tenga un conocimiento pleno de estos temas. El programa de Euroclima, nada más se los menciono para que ustedes tengan claro incluso lo que viene hacia adelante de este proyecto,
incluye varias partes. Una de ellas es la pata de capacitación, es una de estas que están ustedes participando hoy. Vienen varios cursos más, alrededor de 4 cursos más en los próximos meses, crecientemente técnicos, tienen que ver con series de tiempo, etcétera. Van a recibir la invitación en todos los puntos focales de los países y esperamos que puedan mandar gente que tenga más o menos la misma formación técnica para poder conseguir avanzar en estos temas. 2 están los proyectos de investigación que se hacen regionales y 3 los apoyos de política pública específica para los países, en los cuales queremos apoyar la construcción de políticas públicas referidas al cambio climático en cada uno de los países con los gobiernos regionales. Y 4 están las reuniones más generales a nivel de discusión política, que son con los negociadores y toda la parte de difusión que tiene que ver con la red, web stream, etcétera, ¿no? Se los quería mencionar porque este es el paquete global que incluye la parte de el componente por lo menos que maneja CEPAL en la parte de Euroclima y que en realidad todos ustedes siéntanse partícipes de esto y que piensen que no se acaba aquí después de este viernes, sino que hay todavía una secuela de cursos, de investigaciones, de propuestas de política pública que están asociados al programa. Quisiera que eso se regresen, por lo menos tanto los que vienen como representantes de los puntos focales de sus países y también, digamos, los estudiantes que gracias a que nos han prestado gentilmente todas las instalaciones de la universidad, etcétera, estamos muy contentos de estar aquí, esperamos poder seguir trabajando en otros tipos de cursos. Entonces aquellos que estén interesados en participar en estas capacitaciones más técnicas están cordialmente invitados y espero que les plazca. Felipe Vázquez va a ser el profesor y Jairo Sánchez, perdón. Felipe Vázquez va a estar dando la parte más técnica en los primeros días, ya está por aquí, algunos de ustedes lo conocen. Cualquier duda, pregunta que tengan, por favor diríjanse con nosotros y aquí vamos a estar. Y una vez, muchas gracias tanto a ustedes por participar como a todas las instituciones que hacen factible este proyecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la palabra de bienvenida. Queremos darle inicio entonces al curso de manera formal, presentando, como dijo Luis Miguel, a Felipe Vázquez. Él es profesor de la Universidad de Desarrollo de Chile. En el programa pueden encontrar todo el currículum y la actual expertise que tiene Felipe en los temas de economía ambiental, recursos naturales y toda su experiencia en temas de cambio climático. Creo que va a ser una jornada bastante útil para los temas que venimos trabajando en cada uno de los países en contexto del cambio climático. Bienvenido, Felipe. Okay. Sí, ya lo vamos a empezar a proyectar.